Yo nunca fui un fan obsesivo de El Chavo del Ocho. Me gustaba, sí, y de pequeño lo veía cada tarde con mi hermano. Pero jamás imaginé que, ya de adulto, terminaría viviendo algo tan retorcido relacionado con ese programa. Algo que todavía hoy me hace dudar de mi memoria, de mi cordura, de mi propia percepción de lo real. Todo comenzó a raíz de una cinta vieja que un coleccionista me vendió en un mercado sobre ruedas. La encontró, según dijo, en una bodega abandonada en la colonia San Rafael, entre cajas húmedas, fotos pegadas por el moho y revistas de los años 70. Material de Televisa que nunca salió al aire, me dijo, sonriendo con dientes manchados de nicotina. Yo pensé que sería una broma o una edición pirata de mala calidad, algo hecho por fans. Pero él aseguraba que la cinta era auténtica, que había algo extraño en ella. Algo que prefería no volver a ver. La portada no tenía nada. Solo una etiqueta escrita a mano con plumón rojo. Vecindad. Ensayo 73. No emitir. Cuando llegué a casa, conecté la viejísima videocasetera que aún conservaba por nostalgia y metí la cinta. No esperaba gran cosa. Pero desde los primeros segundos sentí un escalofrío. La imagen inició sin música, sin risas grabadas, sin presentación. Solo una toma fija de la vecindad. Pero no era la vecindad que yo recordaba. No era colorida, ni viva, ni llena de ese ambiente cómico. Se veía gris, gastada, como si todo hubiera sido grabado después de un incendio o un derrumbe. La luz parecía artificial, demasiado blanca, casi quirúrgica. Había sombras inexplicablemente largas, como si hubieran puesto los reflectores muy debajo del cuadro. Y lo más extraño, los actores no eran los mismos. El que interpretaba al Chavo era más alto, más delgado, con ojeras profundas que le hundían los ojos. La ropa era similar, pero sucia de verdad, desgarrada, como si hubiera dormido semanas en la calle. Se veía tembloroso, desconfiado, como si no supiera que estaba siendo filmado. No miraba a cámara. Miraba al suelo, como un niño que teme que lo regañen. La Chilindrina tampoco era la auténtica. Tenía el vestido verde, los dientes falsos y las coletas. Pero algo en su rostro era inquietante, como si la actriz fuera demasiado mayor para interpretar a una niña. Y sin embargo, hablaba y se movía con esa mezcla de inocencia y malicia que recordaba del personaje, pero más cruda, casi hiriente. La cámara avanzó con un paneo lento, mostrando la puerta del departamento de Doña Florinda, aunque el letrero de madera estaba torcido y la pintura descascarada. No había flores en la ventana. Solo tierra seca. Entonces apareció Don Ramón. O su versión. Este actor era más flaco, más hundido, con un aspecto que sugería una vida real y dura. Arrugas profundas, barba sin afeitar, ojos apagados. No actuaba con humor. Se movía con una torpeza cansada, casi dolorosa. Caminaba como alguien que ya había renunciado a todo. ¿Otra vez por aquí?, preguntó la Chilindrina, desde el marco de la puerta. Pero su tono no era juguetón. Era áspero, lleno de una decepción que resultaba incómoda. Tengo que arreglarlo, murmuró Don Ramón, rascándose la cabeza, la mano temblando apenas. Si no lo arreglo hoy, nos sacan. Nos sacan. La frase resonó como una amenaza. Yo ya estaba inquieto, y eso que apenas habían pasado 2 minutos. La siguiente escena era peor. El señor Barriga entraba a la vecindad, pero su expresión no era la amistosa o exagerada de la serie original. Parecía un hombre de verdad, serio, agobiado. Llevaba una carpeta en la mano, llena de documentos amarillentos, y miraba a todos con desconfianza, como si además de cobrar la renta temiera algo más. Vengo por lo que se debe, anunció, sin siquiera intentar sonar amable. El actor que hacía de ñoño estaba detrás de él, pero con la cabeza gacha.
No decía nada. Ni siquiera levantaba la vista. Era extraño ver a ese personaje en silencio, tan apagado. Yo pensé que quizá estaba viendo un ensayo donde los actores no actuaban como los personajes sino apenas probaban guiones. Pero entonces la cámara volvió a girar hacia el sector izquierdo de la vecindad. Y allí estaba el detalle que me dejó un nudo en la garganta. Doña Florinda, pero interpretada por una actriz completamente distinta. Tenía el peinado y el vestido característicos, sí. Pero su gesto estaba cargado de desprecio. Un desprecio real. Miraba al chavo, que estaba sentado en las escaleras del patio, como si fuera basura. No caricaturizaba su rechazo. Lo encarnaba de manera cruel, demasiado humana. Y entonces apareció el profesor Girafales. Pero no entró con flores, ni con ese aire exagerado de galán. Entró nervioso, mirando hacia todas partes, como si temiera que alguien lo descubriera. No llevaba nada en las manos. Caminó directamente hacia doña Florinda, quien lo tomó del brazo con una familiaridad inquietante, demasiado íntima. El chavo levantó la cabeza. Por un instante, se le vio una expresión que jamás vi en el programa original. Miedo. No era un gesto actuado. Parecía el de un niño que conoce algo sobre los adultos, algo que preferiría olvidar. ¿Y tú qué miras?, le preguntó doña Florinda, con voz seca. El profesor la frenó con la mano. Déjalo. Pero ella no lo soltó. Apretó más su brazo. Y se volvió a él con un susurro que, aunque no entendí del todo, tenía una tensión palpable. Algo como siempre estás defendiendo a cualquiera menos a mí. La cámara tembló por un segundo, como si el camarógrafo hubiera dado un paso atrás. A partir de allí, todo se sintió más denso, más claustrofóbico. Nadie reía. Nadie hacía una broma. Era como ver una versión deprimente, casi documental, de la vecindad. Y aún así, cada diálogo era reconocible, como si hubieran tomado las frases originales y las hubieran despojado de humor, dejándolas desnudas y crueles. Don Ramón discutía con el señor Barriga, pero no con comicidad, sino con verdadera desesperación. El chavo miraba la comida que no podía tener. La Chilindrina trataba de animar a su padre, pero su voz quebrada revelaba que no sabía cómo hacerlo. La cámara pasaba entre ellos como si fuera un visitante más, un intruso. Y entonces ocurrió la primera señal clara de que aquello no era un simple ensayo. Mientras el profesor Girafales seguía hablando con doña Florinda, ella dio un paso hacia adelante, ocultándolos del resto. Y la cámara, como si entendiera lo que ocurría, giró para captar un ángulo más cercano. El profesor la tomó del rostro. No con ternura. Con urgencia. Ella respondió igual. No fue explícito, pero fue lo suficientemente íntimo para hacerme sentir incómodo. No parecía actuado. Parecía un secreto, uno que no debía haber sido grabado. El chavo, desde la escalera, lo vio todo. Y su expresión, una mezcla de vergüenza, confusión y miedo, fue tan humana, tan real, que me heló la sangre. La imagen se congeló por medio segundo, como si la cinta hubiera querido censurar lo imposible de mostrar. La pantalla se tornó negra. Y una frase apareció, escrita con letras blancas. Primera parte concluida. Ensayo interno. No distribuir. La pantalla tardó en volver. Durante unos segundos creí que la cinta había llegado al final. Pero no. La imagen regresó con un audio distinto, áspero, como si alguien hubiese movido un micrófono de mala calidad. El ángulo de cámara también había cambiado. Ya no era una toma profesional, sino una grabación tosca, al ras del suelo, como si fuera obra de un asistente o de alguien que grababa en secreto. Y allí estaban de nuevo los actores, los falsos actores, interpretando a los personajes de la vecindad, pero algo había cambiado. La atmósfera era más pesada, más opresiva.
Como si la escena anterior hubiera dejado una huella que nadie quería mencionar pero que todos habían sentido. El chavo estaba parado cerca del barril. No dentro de él. Ni siquiera lo tocaba. Solo estaba ahí. Con los brazos caídos, mirando el piso. Su postura no era infantil. Era la postura de alguien que ha visto algo que no debería. El actor parecía realmente afectado. Incluso me atrevería a decir que temblaba. La Chilindrina se acercó a él, pero no como la niña exageradamente animada del programa original. Lo hizo despacio, mirándolo con preocupación real. ¿Qué pasa?, preguntó, con una voz muy baja, casi un susurro. El chavo no respondió. Oye. Yo sé que viste algo. Insistió ella. Él levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado a punto de llorar, pero conteniéndose con la fuerza de alguien que no quiere mostrar debilidad. No es mi culpa. Murmuró. ¿El qué? Nada de lo que pasa aquí es mi culpa. Las palabras parecían de un adulto atrapado en un cuerpo infantil. Y eso me provocó un escalofrío más fuerte que cualquier escena de miedo convencional. La cámara se apartó de ellos y giró hacia el fondo del patio, donde el profesor Girafales discutía en voz baja con doña Florinda. No era una discusión violenta. Era peor. Era una de esas que solo los adultos tienen cuando ya están cansados de ocultar algo, cuando la tensión ha cruzado la línea de lo manejable. Te dije que no iba a seguir con esto. Decía él, apretando los dientes. No mientras esté tu hijo ahí. Mi hijo no es el problema. Respondió ella, seca, sin emoción aparente. El problema es que no sabes qué quieres. El profesor desvió la mirada, como quien intenta evitar que le lean la culpa en la cara. Esto no puede salir en la grabación. Continuó ella. Bórralo. Girafales miró hacia la cámara, como si recién se diera cuenta de que los estaban filmando. Su mirada fue tan directa que me hizo sentir observado, aunque yo estaba viendo una grabación de hace décadas. Fue un contacto visual absurdo. Pero perturbador. La cámara se alejó bruscamente, como si quien filmaba hubiera recibido una orden silenciosa para no seguir registrando esa conversación. Sin embargo, en el fondo aún se escuchaba la tensión. Sus voces apagadas, sus murmullos. No eran diálogos para un guión cómico. Eran conflictos reales entre dos personas atrapadas en una relación clandestina. De pronto, un golpe seco resonó en el patio. Todos se callaron. Don Ramón estaba arrodillado junto al lavadero, recogiendo algo que se le había caído. Un marco de madera, viejo, con una fotografía adentro. La foto estaba rota en la esquina. Él la tomó con cuidado, como si fuera lo único valioso que le quedaba. La Chilindrina corrió hacia él. Papi. ¿Qué pasó? Don Ramón no respondió de inmediato. Se limitó a observar la foto con una tristeza que parecía demasiado sincera para solo ser actuación. Entonces, casi sin querer, la cámara hizo zoom. La imagen era borrosa, pero se alcanzaba a ver lo suficiente. La foto mostraba a Don Ramón con una mujer joven, abrazados. Una familia que ya no existía. El señor Barriga se acercó con incomodidad evidente. Mire, Don Ramón. Entiende que no puedo seguir esperando. Hay otros inquilinos. Hay normas. Pero Don Ramón no lo escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, muy lejos de ese patio. El señor Barriga suspiró. No se veía molesto. Se le veía cansado. Agotado. Como un hombre que ha visto demasiada pobreza y demasiadas historias iguales. No quiero sacarlo. Añadió, casi en un susurro. Pero no puedo hacer nada más. La frase cayó como un peso sobre el silencio del patio. Y, por primera vez, Ñoño levantó la mirada. No habló, pero su expresión revelaba que entendía más de lo que un niño debería.
La cámara se movió hacia el centro del patio, donde el chavo observaba toda la escena con una mezcla de angustia y resignación. No era miedo lo que mostraba, sino ese tipo de dolor que uno solo ve en quienes han normalizado la injusticia. Fue en ese momento cuando apareció doña Clotilde. Pero su entrada no fue cómica. Nada en la cinta lo era. Caminó lenta, arrastrando un balde de agua que parecía demasiado pesado para ella. Su rostro mostraba una fatiga profunda, y sus ojos tenían un brillo raro, como si no hubiera dormido en días. Ramoncito, dijo con una voz ronca. Si necesitas algo, sabes que puedes avisarme. Él no respondió. Ella bajó la mirada. Y la cámara captó algo que me dejó la piel helada. Un gesto fugaz, sincero, vulnerable. No era la bruja del 71. No era una caricatura enamorada. Era una mujer sola, tratando de ayudar a alguien que ya se rendía. La Chilindrina miró a su padre, luego a la mujer, luego al chavo. Y por primera vez, su máscara de niña perdida cayó por completo. Vi en ella el cansancio real de una actriz que llevaba demasiado tiempo sosteniendo un papel que ya no encajaba con la vida que tenía detrás de cámaras. Aquí nadie ayuda a nadie, dijo la Chilindrina, más para sí misma que para los demás. La cámara tembló, como si el camarógrafo hubiera perdido el pulso. El ambiente se volvió más denso. Más tenso. Casi insoportable. Y entonces pasó algo que me hizo pausar la cinta, respirar hondo, y luego continuar. El chavo dio unos pasos hacia don Ramón, con la voz quebrada. Don Ramón. Si se tiene que ir. Yo también. El hombre lo miró con una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Tú por qué te vas a ir? Preguntó suavemente. El chavo abrió la boca. Pero no dijo nada. No hizo falta. Su mirada decía lo que su voz no se atrevía. No tengo a dónde ir. Si tú te vas, me quedo solo. La cámara captó ese intercambio con una proximidad que no era normal. Casi invasiva. Una sombra pasó al fondo. Una figura fuera de foco, caminando rápido, probablemente un asistente. O tal vez alguien que no quería ser filmado. El audio falló. Se distorsionó por unos segundos. Las voces se volvieron huecas, metálicas. Y entonces apareció un texto superpuesto. Ensayo 2. Material no autorizado. Continúa. La escena que siguió cambiaría por completo el tono de la cinta. Pero eso vendría después. La cinta cambió de sonido otra vez. Ya no era un ambiente de grabación normal. Se escuchaban pasos, voces apagadas y el roce de cables. La cámara, en lugar de estar fija, se movía como si alguien la llevara sin permiso. La imagen mostraba un pasillo estrecho, uno que no pertenecía a la vecindad ficticia, sino a un foro real de televisión. Una puerta con un letrero a medio arrancar decía: utilería. Acceso restringido. La cámara se acercó y alguien detrás murmuró algo ininteligible. Entonces, de manera casi brusca, abrió la puerta y entró. Al adentro, tirados sobre mesas viejas, había elementos que reconocía. Sombreros, pelucas, ropa desgastada. Pero también había algo más inquietante. 3 versiones distintas del mismo vestuario del chavo, del profesor Girafales y de doña Florinda. No eran réplicas perfectas. Eran pruebas, prototipos. Y todos estaban manchados. No de sangre ni nada prohibido. Manchados de sudor real, maquillaje corrido, polvo y desgaste, como si los actores que los usaron hubieran pasado por días agotadores, discusiones y llantos antes de aparecer en pantalla. La cámara se detuvo especialmente en el traje del chavo. Tenía un desgarro en el hombro, reparado torpemente con hilo blanco. Y por alguna razón, ver ese detalle me encogió el estómago. Era un arreglo hecho a mano, desesperado. Nada que ver con un vestuario de estudio. La pantalla dio un salto brusco.
Volvimos al patio de la vecindad. Pero ahora estaba vacío. El silencio era tan profundo que parecía que el sonido hubiese sido arrancado de la cinta. La cámara avanzó lentamente, como si buscara vida donde no la había. Las sombras se veían más largas. El patio parecía más grande, más hueco, como un eco abandonado de algo que alguna vez fue familiar. De pronto, una puerta se abrió con un chirrido, y apareció don Ramón. Pero ya no interpretaba nada. Ya no actuaba. Era el hombre detrás del personaje, cansado, con el maquillaje medio corrido por el sudor. Se sentó en una silla de madera, se tomó la cara con ambas manos y respiró hondo, casi como si fuera a llorar. Un asistente, fuera de cuadro, le habló. Ramón. ¿Seguimos? El actor levantó la mirada. La cámara captó un gesto duro, seco. ¿Para qué? Dijo él. Si nada cambia. El asistente no contestó. El silencio dolió. Entonces se escuchó otra voz, más cercana esta vez. Tienes que terminar la escena, por contrato. Eso hizo que don Ramón riera. Una risa amarga, sin humor. Ah, claro. Por contrato. Murmuró. La cámara tembló, como si quien sostenía el equipo no se sintiera cómodo. Don Ramón se incorporó lentamente, caminó hacia el centro del patio, y allí, como colocado con un propósito claro, estaba el barril. Ese barril. El símbolo. El escondite. El refugio. El hombre se apoyó en él y lo miró con un cansancio antiguo. Ni siquiera es cómodo. Dijo, como si hablara consigo mismo. La gente cree que sí. Pero no. Es duro. Frío. La frase me impactó. Le atrajo una verdad incómoda al mito del programa. La cámara giró hacia un lado, justo a tiempo para ver a la Chilindrina acercarse, también ya sin su papel, con la voz de una actriz adulta que arrastraba un día demasiado largo. ¿Va a seguir siendo así siempre?, preguntó ella. Y él respondió algo que todavía hoy escucho en mi cabeza cuando apago las luces. En este lugar, sí. La cámara cortó de golpe. Ahora mostraba una mesa larga de producción, donde varios guiones estaban abiertos. Algunos tenían tachones, correcciones, notas rápidas como hacer más ligera la discusión, evitar tensión entre ellos en escena, el público no debe notar nada entre ellos. Un guión señalaba un episodio que jamás salió al aire. Escena interna. No público. Prueba de interacción realista. La frase me dio escalofríos. Apareció entonces una toma nueva. El profesor Girafales y doña Florinda conversaban en un rincón apartado del set. No estaban discutiendo. Pero tampoco estaban tranquilos. Parecían dos personas atrapadas en una situación que se había vuelto más grande que ellos mismos. Esto se fue de las manos, dijo él. No fue culpa mía, respondió ella. Tampoco tuya. Pero sí nuestra. La cámara se acercó demasiado. Demasiado. Casi parecía un acto de intrusión. Y lo que siguió fue aún más tenso. Doña Florinda se apartó, visiblemente molesta. No pueden vernos así, murmuró. Y menos los niños. En ese momento, la cámara cambió de ángulo y mostró algo perturbador en su simpleza. El chavo estaba allí. Al fondo. Quieto. Mirándolos. No como personaje. No como actor. Como un niño que ve a los adultos quebrarse. El profesor lo vio, y su expresión se endureció. Tú lo sabías, le dijo, sin levantar la voz. El chavo agachó la cabeza. No lo diré. No deberías haberlo visto, susurró doña Florinda. No era una amenaza. Era un lamento. La cámara retrocedió como si temiera grabar más. El audio falló. La imagen se distorsionó. Y de pronto, el patio volvió a estar vacío. Una música tenue, no la alegre del programa, empezó a sonar.
Una melodía simple, casi infantil, pero muy lenta, deformada por la mala calidad de la cinta. Entonces apareció texto sobre la pantalla negra. Este material nunca debió existir. Ensayo cancelado por razones internas. La última escena, sin embargo, fue la más inquietante de todas. La cámara estaba en un ángulo alto, captando el patio entero. Los actores, ahora ellos mismos, salían uno a uno por las puertas laterales del forro. Primero don Ramón. Luego la Chilindrina. Después el señor Barriga y Ñoño. Doña Clotilde. Más tarde Girafales. Finalmente, doña Florinda. Todos se iban en silencio. Solo quedó uno. El Chavo. Quieto. Pequeño. Mirando al barril vacío. La cámara hizo zoom muy lento, como si quisiera capturar ese instante final. Y entonces, con una voz real, sin interpretación, el niño dijo: "Aquí nadie se queda para siempre". Corte a negro. Y la cinta terminó. Me quedé inmóvil, sintiendo un hueco en el estómago. Aquello no tenía sentido como episodio. No era ficción. No era comedia. Era un fragmento crudo de vidas reales, de tensiones, de cansancio, de secretos. El tipo del mercado tenía razón. Esa cinta no debía verse. La guardé en una caja, la sellé con cinta adhesiva y la escondí en el armario más alto de mi casa. No por miedo de que me la quitaran, sino por miedo de que un día me anime a verla otra vez. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.